Hola, mi nombre es Gustavo y soy el profesor de microeconomía que te va a acompañar en el desarrollo de esta unidad 7 en este video. Vamos a compartir una serie de diapositivas que van a servir para organizar el desarrollo de los contenidos a lo largo del presente video. Te recuerdo que la unidad 7, mercado de factores, requiere del uso de la siguiente bibliografía: el capítulo 18 del libro de Parkin y Loria, y en el campus virtual te vas a encontrar con un material de cátedra llamado Modelos de Determinación de Salarios con Desempleo, y una guía de estudio que va a colaborar, va a intentar entonces ser un instrumento de ayuda al momento de estudiar la unidad. Los factores de producción son fuentes indispensables que permiten entonces la producción de bienes y servicios. Los factores de producción son 4: el trabajo, el capital, la tierra o recursos naturales, y la empresa o habilidades empresariales. En cuanto a los servicios de trabajo, sabemos que el trabajo es el esfuerzo físico o mental que realiza una persona a favor de la producción y a cambio de una tasa de rendimiento, o sea, una obtención de salario, por supuesto, o sea, ese sería el precio que se cobra a cambio del esfuerzo realizado. Casi todos los mercados laborales están conformados por muchos participantes, son mercados competitivos. En estos mercados, la oferta y la demanda es la que permiten obtener el nivel de los salarios y la cantidad de trabajo que se emplea. En cuanto al mercado de servicios de capital, recordemos que mientras que el capital es el conjunto de bienes de inversión que permiten producir nuevos bienes, estamos hablando de herramientas, instrumentos, máquinas y demás, es lo que la empresa produjo en el pasado y en realidad en la actualidad le permite producir estos nuevos bienes y servicios. Estos bienes de capital se comercializan en el mercado de bienes, pero en realidad este mercado no es un mercado de servicios de capital. Los mercados de servicios de capital en particular son los llamados mercados de arrendamiento, y es ahí donde se contratan entonces dichos servicios a cambio del precio que es el interés. En cuanto al mercado de servicios de tierra y recursos naturales, recordemos que los recursos naturales tienen que ver con la fuente de las materias primas. Generalmente se le conoce también a este mercado con el nombre de mercado de servicios de tierra o mercados del uso de la tierra, y a cambio del dicho uso, lo que se va a cobrar es un precio que es la tasa de arrendamiento, renta o alquiler. Hay recursos naturales no renovables, que son aquellos que se destruyen en la medida que se utilizan y no se recuperan. El caso del petróleo, del gas, del carbón. En cuanto a los precios de estos recursos no renovables, son determinados en los mercados de commodities, en los mercados de productos básicos. Y respecto de las habilidades empresariales, del factor empresa, decimos que no se comercializan en los mercados. Los empresarios reciben el beneficio o la pérdida que es consecuencia de su toma de decisiones. En forma simplificada, y habíamos utilizado un modelo económico en su oportunidad, el esquema circular de la renta, donde los hogares o economías domésticas o familias se encontraban en las empresas en dos ámbitos de mercado distintos: el mercado de bienes y servicios o el mercado de factores. Nosotros vamos a ver entonces el mercado de factores, y en forma simplificada, ahí decíamos que las familias funcionaban como oferentes de factores productivos, y a cambio entonces la empresa pagaba el precio por el uso de cada uno de esos factores. A su vez, habíamos analizado en la unidad de producción y costos el tema de qué implicaba en economía tomar decisiones en el corto plazo y en el largo plazo. Y cuando hablábamos del corto plazo decíamos que era un periodo de tiempo lo suficientemente corto para que uno de estos factores fuera variable, es la posibilidad, y el resto tenía que ser considerado factores fijos. Por ejemplo, tenemos en la diapositiva una función de producción donde se nota una sola variable, es decir, estamos hablando de la cantidad de producción en base al trabajo, tomando como consideración la variable de trabajo, que es función de esa T, que es la T de trabajo. En el largo plazo se consideraban todos los factores variables, o sea que
a los efectos de tomar decisiones, se podía modificar cualquier cantidad de los factores. En el corto plazo estábamos hablando de una ley económica, que es la ley de los rendimientos decrecientes, que decíamos que dados dos factores, uno fijo y otro variable, a medida que agregábamos unidades de factor variable al factor fijo, la resultante, la producción obtenida, en lugar de, se iba a hacer cada vez menor. Por cada unidad adicional de ese factor variable, la productividad marginal entonces iba decreciendo. Para ello recordemos que vimos gráficas del producto total, lo tenemos entonces en la parte izquierda, la gráfica inferior izquierda, y ahí habíamos analizado entonces cómo se podía visualizar esta ley de productividad marginal decreciente a partir del punto de inflexión, ¿sí? Nosotros vemos que la curva del producto marginal cómo va disminuyendo. Entramos a ver lo que es la demanda de un factor de producción. Decimos que es una demanda derivada, y se le llama así porque es el resultado de la demanda de los bienes que se acostumbra a producir gracias a ese factor. Las cantidades de factores de producción demandadas son una consecuencia de las decisiones de producción de las empresas. Las empresas deciden cuánto y qué factor utilizar. Una empresa contrata las cantidades de factores de producción que maximizan sus beneficios. Para la empresa, el valor de contratar una unidad adicional de un factor de producción se denomina valor del producto marginal. Para la empresa, el valor de contratar una unidad adicional de factor se conoce como el valor del producto marginal de dicho factor. Y la forma de obtenerlo sería multiplicando el precio a que se vende esa unidad de producción multiplicado por el producto marginal del factor. Este concepto del producto marginal del factor es el que surgía justamente del análisis anterior, de la gráfica que vimos donde el producto marginal estaba medido en unidades físicas, era decreciente y lo observábamos en el corto plazo. A partir del plan de producto total de la empresa, calculamos el valor del producto marginal del trabajo. Acá tenemos entonces una tabla donde en función de la cantidad de trabajo que se contrata, fíjense en la columna que habla de cantidad de trabajo de trabajadores, si se contrata 0 trabajador, el producto total que se obtiene es 0. Si se contrata un trabajador, el producto total que se obtiene es 7. Si se contrata un trabajador más, el producto total que se obtiene es 13. Y en la columna del producto marginal vamos midiendo cómo se va incrementando ese producto total en base a cómo se va aumentando la cantidad contratada de trabajo. Eso ya había sido observado en la unidad de producción. O sea, son conceptos vistos. El valor del producto marginal es el valor que nosotros entonces obtuvimos del producto marginal medido en unidades físicas multiplicado ahora por el precio de mercado del bien producido. Si en el ejemplo que tenemos de parking se trata de 2 pesos por hogaza de pan, se trataría de multiplicar entonces el producto marginal anterior por 2. Fíjense que en el primer caso, por ejemplo, al contratar el primer trabajador tenemos 7 unidades de producto marginal, unidades físicas, multiplicadas por 2 me da entonces 14. En el siguiente, al contratar de 1 a 2 trabajadores, aumenta el producto total de 7 a 13, entonces tenemos 6 unidades de producto marginal, al multiplicarlos por 2, obtenemos entonces 12 de valor del producto marginal. El valor del producto marginal entonces nos indica lo que un trabajador adicional vale para la empresa. Además, el valor del producto marginal nos deja saber cuál es el ingreso que obtiene la empresa al contratar un trabajador adicional. Por su parte, la tasa salarial entonces nos indica cuánto le cuesta el trabajador adicional a la empresa. En conjunto, el valor del producto marginal y la tasa salarial son las que van a determinar la cantidad de trabajo que demanda la empresa. La empresa va a maximizar sus beneficios al contratar la cantidad de trabajo al nivel donde el valor del producto marginal coincida con la tasa salarial. Es decir, contratamos un trabajador, el trabajador da origen a un determinado producto marginal, ese producto marginal lo cotizamos, lo expresamos en unidades monetarias y luego lo comparamos con el nivel salarial que tenemos que pagar por ese trabajador. Ahí determinamos si conviene o no conviene la contratación del trabajador.
Si el valor del producto marginal es superior al salario, la empresa puede aumentar sus beneficios contratando a ese trabajador adicional. Por el contrario, si el valor del producto marginal es inferior a la tasa salarial, o sea, al salario, la empresa puede incrementar los beneficios, pero despidiendo al trabajador, o sea, no contratando. Únicamente si el valor producto marginal es igual a la tasa salarial, la empresa está maximizando sus beneficios. La figura que tenemos allí es la que representa la demanda de un factor de la producción y muestra la relación entre el valor del producto marginal de la empresa y su demanda de trabajo. Las barras indican el valor del producto marginal, el mismo que disminuye a medida que se incrementa la cantidad de trabajo empleado. La curva del producto marginal pasa por los puntos medios de las barras de la gráfica anterior. El valor del producto marginal del tercer trabajador es de 10 pesos por hora, por lo tanto, a una tasa salarial de 10 pesos por hora, la empresa contrata 3 trabajadores sobre su curva de demanda de trabajo. Cambios en la demanda de trabajo de la empresa. La demanda de trabajo de una empresa se puede modificar, se puede entonces dar cambios, y estos dependen del precio de la producción de la empresa, los precios de los demás factores de producción, porque esta demanda del factor de producción es una demanda interdependiente, también está en relación, por supuesto, con los otros factores, y los niveles de tecnología. Cuanto más alto es el precio de la producción de la empresa, mayor es la demanda del trabajo de la misma. El precio de la producción afecta a la demanda de trabajo por su influencia en el valor del producto marginal de trabajo. Si el precio de la producción de la empresa aumenta, la demanda de trabajo también va a aumentar y la curva de demanda de trabajo se va a desplazar hacia la derecha. En cuanto al precio de los demás factores de producción, si el precio de utilizar el capital se reduce respecto de la tasa salarial del nivel de los salarios, la empresa va a sustituir el trabajo con capital y aumenta la cantidad de capital que usa. En general, decimos que la demanda de trabajo disminuye cuando el precio de uso del capital se reduce. En cuanto al otro determinante, la tecnología, las nuevas tecnologías reducen la demanda de algunos tipos de trabajo y aumenta la demanda de otros. Por ejemplo, si aparece una nueva máquina automática para producir pan, una empresa panificadora podría instalar una de ellas y despedir a la mayor parte de la fuerza laboral, lo cual implica una disminución de la demanda de trabajadores panaderos. Pero al mismo tiempo, las empresas que fabrican y dan mantenimiento a las máquinas automáticas para producción de pan contratan más trabajadores, lo que ocasiona un incremento en la demanda de ese tipo de trabajo. Estos ejemplos son extraídos del libro de Parkin y están de cierta forma tratando de explicar o resumir lo que quieren decir. Mercados de trabajo. Un mercado de trabajo competitivo es aquel entonces donde hay muchas empresas que demandan trabajo y muchas economías domésticas que ofrecen trabajo. La demanda de trabajo del mercado se determina sumando las cantidades de trabajo demandadas por todas las empresas por cada nivel salarial. Como las curvas de demanda de trabajo de las empresas individuales tienen pendiente descendente, la curva de demanda de mercado de trabajo también lo va a tener. Pasamos ahora a la oferta de trabajo de mercado. Las personas asignan su tiempo entre dos actividades: trabajar y disponer de un tiempo libre, ocio. Esta elección, que determina la cantidad ofrecida de trabajo, depende de los niveles salariales. La tasa salarial de reserva, primer concepto que vamos a ver acá, es aquella tasa salarial más baja por la que una persona está dispuesta a suministrar trabajo. A medida que la tasa salarial se eleva para superar esa tasa de reserva, los individuos van modificando la cantidad ofrecida de trabajo. En el caso del ejemplo de Parkin, tenemos el caso de la curva de oferta de trabajo de Shield a 5 pesos por hora. Si él no ofrece trabajo alguno, tenemos el nivel de salario de reserva. A 10 pesos, Shield ofrece 30 horas de trabajo y a 25 pesos, Shield ofrece 40 horas de trabajo. La curva de oferta de trabajo, vemos que a partir
del nivel de tasa salarial 25, si seguimos incrementando la cantidad de trabajo, pareciera como que ya no existe esa posibilidad, sino que se comienza a contraer. Hablamos de efecto sustitución. Cuando las tasas salariales, los niveles de salario son menores a 25 pesos, entre más alta es la tasa salarial, mayor es la cantidad de trabajo ofrecida por Gill. La tasa salarial de Gill es el costo de oportunidad de su tiempo libre. El efecto sustitución entonces describe cómo responde una persona ante un incremento del costo de oportunidad de su tiempo libre. La persona reduce la cantidad de tiempo libre que disfruta y aumenta la cantidad entonces de trabajo que ofrece. En cuanto al efecto ingreso, cuanto más alta es la tasa salarial de Gill, mayor es su ingreso. Un incremento entonces en el ingreso permite que el consumidor compre una cantidad mayor de casi todos los bienes. El tiempo libre se considera un bien normal y el efecto ingreso describe la manera en que responden las personas ante una tasa salarial, ante un nivel salarial más alto. La gente aumenta la cantidad de tiempo libre que disfruta y disminuye entonces la cantidad de trabajo que ofrece. La curva de oferta individual. A tasas salariales bajas, el efecto sustitución va a ser predominante con respecto al efecto ingreso. De manera que un aumento en la tasa salarial, un aumento en el salario, va a incrementar la cantidad que se ofrece de trabajo. A tasas salariales altas, el efecto ingreso predomina sobre el efecto sustitución. Así que un aumento en la tasa salarial va a disminuir la cantidad ofrecida de trabajo. La curva de oferta de trabajo describe entonces una pendiente ascendente a tasas salariales que resultan bajas, pero llega un punto en el que se va hacia atrás, se dobla hacia atrás, en cuanto a los niveles salariales resultan altos. Esta es la curva de oferta individual. Vamos a la curva de oferta de mercado, que muestra la cantidad de trabajo ofrecida por todos los individuos que conforman un mercado de trabajo en particular. La curva de oferta del mercado es la suma horizontal de las curvas de oferta de trabajo individuales. A lo largo de la curva de oferta del mercado de trabajo, de un mercado de trabajo en particular, las tasas salariales disponibles en otros mercados de trabajo se van a mantener sin cambio. A pesar de que hay un punto en el que las curvas de oferta de trabajo individuales se doblan hacia atrás, la curva de oferta del mercado siempre se va a describir con una pendiente ascendente. Aquí tenemos entonces en el mercado de trabajo el encuentro entre la curva de oferta dependiente positiva y la curva de demanda dependiente negativa, ambas de trabajo. El equilibrio del mercado de trabajo va a determinar, por supuesto, el nivel salarial, lo que Parkinson llama tasa salarial, y el número de trabajadores empleados. En este ejemplo, a una tasa salarial de 10 se contratarían entonces 300 trabajadores. Divergencias y tendencias en las tasas salariales. Las tasas salariales se incrementan y tienden al alza con el paso del tiempo, porque el valor del producto marginal del trabajo también se incrementa con el tiempo. El cambio tecnológico y los nuevos tipos de capital provocan que los trabajadores se vuelvan más productivos. Al haber una mayor productividad laboral, la demanda de trabajo aumenta, y también lo hace entonces la tasa salarial promedio. Las tasas salariales se han hecho cada vez más desiguales. Las tasas salariales altas han aumentado rápidamente, mientras que las bajas se han estancado o incluso han disminuido. Analizaremos el caso del mercado laboral ya con presencia de sindicatos. Los sindicatos son grupos de trabajadores organizados que buscan aumentar entonces el nivel salarial e influir sobre las condiciones del trabajo. Influencia sobre la oferta de trabajo. Una forma de incrementar el nivel salarial consistiría en disminuir la oferta de trabajo. Al contraer esa oferta, esta se desplazaría hacia la izquierda y eso haría entonces que el nivel salarial aumentara. Influencia sobre la demanda de trabajo. Otra forma de elevar la tasa salarial es estimular a la gente a comprar bienes producidos por trabajadores sindicalizados, lo cual aumenta el precio de los bienes y va a incrementar el valor del producto marginal, de la productividad marginal de los trabajadores.
Aquí tenemos entonces una gráfica donde vemos estas dos opciones, ambas aplicadas a la vez. Es decir, por una parte la restricción de la oferta y por otra parte la ampliación de la demanda de trabajo. Los sindicatos tratan de restringir la oferta de trabajo sindicalizado y aumentar la tasa salarial, pero esta acción también disminuye la cantidad demandada de trabajo. Por lo tanto, el sindicato intenta entonces incrementar la demanda de trabajo a través entonces de, dijimos, promover la compra de bienes. El caso del monopsonio en el mercado de trabajo. El monopsonio es un mercado en donde hay un solo comprador. Hace algunos años era común que grandes plantas manufactureras, las fábricas de acero y minas de carbón, fueran compradores únicos de mano de obra en los mercados de trabajo locales. Como el monopsonio controla el mercado de trabajo, tiene el poder de determinar la tasa salarial vigente en el mismo. De hecho, todavía hoy en día, en ciertas comunidades, grandes organismos que administran los servicios de atención médica constituyen la principal fuente de trabajo para los profesionales de ese sector. Como ocurre con todas las empresas, la curva de demanda de trabajo del monopsonio describe una pendiente descendente. La curva de oferta de trabajo nos indica cuál es la menor tasa salarial por la que una cantidad determinada de trabajadores están dispuestos a ofrecer su mano de obra. Como el monopsonio controla la tasa salarial, vamos a analizar que el costo marginal del trabajo excede la tasa salarial. Al pretender contratar una unidad más en ese mercado laboral, se tendrá que ofrecer un mayor salario supuestamente al trabajador, para atraerlo hacia este sector. Pero eso va a implicar también aumentar el salario de todos los trabajadores previamente contratados. En definitiva, tenemos una curva de costo marginal de trabajo que excede a la de la tasa salarial. Tiene entonces pendiente ascendente y el monopsonio va a maximizar sus utilidades, sus beneficios, contratando aquella cantidad donde el valor del producto marginal o demanda de trabajo coincide entonces con el costo marginal del trabajo. El monopsonio, en realidad, paga la tasa salarial más baja por la que puede conseguir la cantidad de trabajo necesaria. En comparación con un mercado de trabajo competitivo, el monopsonio emplea menos trabajadores y paga una tasa salarial más baja. En este caso, en el monopsonio se estaría entonces contratando 100 trabajadores a 10 pesos, mientras que en el equilibrio competitivo se contratarían 150 a 15 pesos. Es evidente el poder que tiene entonces, se tiene en el monopsonio, por un solo comprador. En ocasiones, tanto la empresa como los trabajadores tienen poder de mercado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en el monopsonio se encuentra, en el caso de que hay un sindicato que interviene, situación que se denomina monopolio bilateral. El patrón y el sindicato deben juzgar el poder de mercado que tienen respectivamente y generar un acuerdo respecto de la tasa salarial a pagar y el número de trabajadores que serán empleados. Dependiendo de los costos relativos que cada parte puede entonces infligir a la otra, el resultado de este es un tire y afloje y puede favorecer a la empresa o al sindicato. La imposición de repente de un salario mínimo haría incrementar la cantidad de trabajo contratada por un monopsonio. En la figura entonces que tenemos aquí, podríamos fijar un salario mínimo en el nivel de 15 pesos para que se logre contratar 150 trabajadores. El salario mínimo hace que la oferta de trabajo sea perfectamente elástica en el rango de 0 a 150 trabajadores, por lo tanto, hasta 150 trabajadores el costo marginal de contratar un trabajador adicional es igual entonces al salario mínimo. Para más de 150 trabajadores, la curva de la oferta de trabajo es O y la curva del costo marginal del trabajo es la del costo marginal del trabajo. Con el salario mínimo, el monopsonio aumenta la cantidad contratada de trabajo y paga una tasa salarial más alta que si no hubiera salario mínimo. Vamos ahora al mercado de arrendamiento de capital. La demanda de capital se deriva del valor del producto marginal de capital y las empresas que buscan maximizar sus beneficios
contratan la cantidad de servicios de capital que hace que el valor del producto marginal de capital sea igual a la tasa de arrendamiento de capital. Nuevamente tenemos entonces la intersección de las curvas de oferta y demanda, determinando la tasa de arrendamiento de equilibrio. Decisión: arrendar o comprar. El costo de los servicios de capital que una empresa posee y opera por su cuenta constituye una tasa de arrendamiento implícita que surge de la depreciación y los costos por intereses. La decisión de obtener los servicios de capital en un mercado de arrendamiento en lugar de comprar el capital y arrendarlo implícitamente se toma para minimizar costos. La empresa compara el costo en que incurriría al arrendar explícitamente el capital con el costo que le representaría comprarlo y arrendarlo implícitamente. La tasa de capital propio. Mercados de arrendamiento de tierra. La demanda de tierra se basa en el valor del producto marginal de la tierra. Las empresas que buscan maximizar sus beneficios arriendan la cantidad de tierra a la que el valor del producto marginal de la misma es igual a la tasa de arrendamiento. Los recursos naturales no renovables, recordamos que habíamos nombrado petróleo, gas y carbón, eran comercializados en mercados de productos básicos o commodities. La oferta y la demanda determinan los precios y las cantidades comercializadas en estos mercados de productos básicos. En cuanto a la demanda de petróleo, las dos influencias clave en la demanda del petróleo es el valor del producto marginal del petróleo y el precio futuro esperado del petróleo. El valor del producto marginal del petróleo es la influencia fundamental sobre la demanda. Cuanto más grande es la cantidad de petróleo que se utiliza, menor es el valor del producto marginal de dicho bien. La demanda de petróleo describe una pendiente descendente. Cuanto más alto es el precio futuro esperado del petróleo, mayor es la demanda actual del mismo. El precio futuro esperado es una influencia especulativa sobre la demanda. Un operador del mercado podría comprar petróleo para atesorarlo por el momento y venderlo más adelante con el propósito de obtener beneficios. En lugar de comprar el petróleo para reservarlo y venderlo después, el operador podría adquirir un bono que le generara intereses. En este caso, el costo de oportunidad de atesorar el petróleo es el interés al que se renuncia. En cuanto a la oferta de petróleo, los tres factores claves que influyen en la oferta de petróleo resultan la magnitud de las reservas de petróleo conocidas, la escala de las instalaciones de producción de petróleo en un momento dado, el precio futuro esperado del petróleo. Las reservas de petróleo conocidas son los yacimientos petrolíferos que ya han sido descubiertos y que son susceptibles de extracción con la tecnología que se cuenta en el momento. Cuanto más grande es la magnitud de las reservas conocidas, mayor será la oferta del petróleo. La escala de las instalaciones de producción de petróleo en un momento dado es la influencia fundamental sobre la oferta de ese bien. El creciente costo marginal de extraer petróleo implica que la curva de oferta de dicho producto describa una pendiente ascendente. Cuanto más alto resulta el precio del petróleo, mayor es la cantidad ofrecida del mismo. Las fuerzas especulativas que se basan en las expectativas referentes al precio futuro también influyen en la oferta del petróleo. Cuanto más alto es el precio futuro esperado del petróleo, menor es la oferta actual de dicho producto. Un operador con existencias de petróleo podría planear venderlas ahora o atesorarlas y venderlas más adelante. El costo de oportunidad de atesorar el petróleo es el interés al que se renuncia. Si se espera que el precio del petróleo aumentara por un porcentaje mayor que la tasa de interés, será entonces rentable incurrir en el costo de oportunidad de atesorarlo en lugar de venderlo de manera inmediata. El valor del producto marginal del petróleo dijimos que era el determinante fundamental de la demanda. El costo marginal de su extracción es el determinante fundamental de la oferta. En conjunto, estos dos factores determinan el precio fundamental del mercado. Si las expectativas relativas al precio futuro del petróleo se desvían de las implicaciones de los fundamentos del mercado, la especulación puede provocar un diferencial entre el precio de equilibrio y el precio fundamental del mercado. Aquí se llama principio de Hodling. El principio de Hodling, la idea es que los comerciantes esperan
que el precio de un recurso natural no renovable se incremente a la misma tasa que lo hace la tasa de interés. Si se espera que el precio del petróleo aumente a una tasa superior a esa tasa de interés, será entonces rentable mantener un inventario más grande. La demanda aumenta, la oferta disminuye y entonces el precio se eleva. Si la tasa de interés es superior a la tasa que se espera que aumente el precio del petróleo, entonces no es rentable mantener existencias del energético, o sea, del petróleo. La demanda disminuye, la oferta aumenta y el precio se reduce. Pero si la expectativa es que el precio del petróleo se incrementa a la misma tasa que la tasa de interés, mantener la existencia del energético es tan bueno como poseer bonos por sus intereses. La oferta y la demanda no se modifican y tampoco entonces el precio. Solo cuando se espera que el precio del petróleo aumente en la misma proporción que la tasa de interés, el precio está en su equilibrio. Vamos ahora a analizar aquellos modelos de determinación de salarios que consideran el desempleo como uno de los elementos, como una de las incorporaciones en el modelo. Muchas críticas se le han hecho a la teoría neoclásica de la remuneración de los factores de producción. Keynes cuestionaba la falta de claridad al momento de explicar entonces el tema de cómo se determinaba el salario de equilibrio y no podía explicar un problema muy serio que era la desocupación involuntaria. No todos los que quieren trabajar cobrando un salario de equilibrio lo pueden hacer. Incluso muchos, con tal de obtener empleo, reversionan horarios de trabajo, acortan jornadas, siempre con tal de adaptarse a la demanda laboral de las empresas. Hay distintas teorías que tratan de acercarse entonces y de acercarse más a la realidad y tratan de explicarla. 4 grupos de teorías. El primero, teorías de la negociación colectiva. Los trabajadores en forma aislada no tienen poder para negociar sus condiciones laborales, sus salarios. Necesitan entonces estar representados por sus sindicatos. Y los sindicatos serán los que convengan con los empresarios en el marco de las convenciones colectivas que los agrupan. Esas convenciones se arman de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Empleados de comercio, de sanidad, deportistas, etc. Los salarios que se convienen son mayores generalmente a los que se podrán obtener en condiciones de competencia perfecta. Generalmente, el desempleo no se acuerda en la convención colectiva. Sin embargo, influye en el momento de determinar el valor salarial. Las teorías del salario de la eficiencia relacionan, este sería el segundo grupo de teorías. Las teorías del salario de eficiencia relacionan la remuneración con la productividad del trabajo. Se aplican especialmente a aquellos puestos de trabajo donde importa la creatividad, la iniciativa, la buena predisposición, el talento del trabajador. También en aquellos trabajos donde es difícil el control por parte del empleador, importa. Entonces se parte de la distinción entre lo que es el tiempo de trabajo y el esfuerzo de trabajo. La pregunta es, ¿qué le importa más a la empresa? ¿Las horas en que el trabajador está dentro del ámbito del trabajo desarrollando su tarea o el esfuerzo que está poniendo en el desempeño? Esfuerzo implica esmero, hacer el trabajo de la mejor manera, búsqueda de la eficiencia. En la gráfica tenemos la relación entre el trabajo y el esfuerzo o eficiencia para un trabajador individual. Hay un ingreso del producto marginal decreciente, una jornada laboral fija, y vemos que la oferta individual de trabajo está representada por ese límite, ¿sí?, en horas de trabajo, en la letra O. La eficiencia se representa con la curva E. La empresa va a estar en equilibrio cuando el trabajador produce con la eficiencia necesaria para que el ingreso de la productividad marginal sea igual al nivel del salario. Sea igual, sí, en realidad es la determinación, el nivel del salario de eficiencia. En la gráfica ahora observamos la relación entre el trabajo y el esfuerzo o eficiencia, pero en todo el mercado laboral. Se supone la misma cantidad de horas de trabajo para todos los trabajadores y una población económica activa dada. La oferta de trabajo es OL y se obtiene multiplicando la duración de la jornada laboral por la población económica activa, la demanda laboral y la demanda de trabajo del mercado. Y la curva E relaciona al salario con la cantidad de trabajadores necesarios para proporcionar en su conjunto una cantidad dada de esfuerzo. El mercado va a estar en equilibrio cuando entonces la curva E y la curva D se intercepten en el nivel entonces de salario de equilibrio
y la cantidad de tiempo de trabajo contratada es L asterisco, menor que la que se ofrece en el mercado, que debería ser L. De manera que al salario de eficiencia existe un desempleo de tiempo de trabajo de magnitud. Como la duración de la jornada laboral es la misma para todos, la cantidad de personas desocupadas en un día dado es, y ahí tenemos entonces la fórmula de esa brecha formada entonces entre la contratación de uno según el mercado o libremente, dividido entonces por la cantidad de horas de trabajo de una jornada. Recordar en las teorías del salario de eficiencia que el salario no paga el tiempo de trabajo, sino el esfuerzo realizado durante ese tiempo. Cuando se paga un salario de eficiencia y un desempleo involuntario a ese nivel salarial, la eficiencia del trabajador aumenta con el salario porque mientras más elevado sea este, mayor será el perjuicio que sufrirá si lo despiden. La eficiencia aumenta con el desempleo por el mismo motivo y un mismo nivel de eficiencia puede alcanzarse con mayor salario o con mayor desempleo. Tercer grupo de teorías. Teorías insider-outsider. Consideran que la rotación del personal es costosa. Hay indemnizaciones, costos en lograr que los trabajadores alcancen su nivel de productividad potencial, costos también en la selección del personal. En definitiva, todo cambio cuesta. Debido a los costos de rotación, a una empresa no le resulta indiferente si el trabajador está en una situación de muchos años de trabajo experimentado, insider, si se trata de un trabajador que ingresó recientemente y tiene muy poca experiencia, entrante, o se trata de un trabajador outsider que no forma parte del personal en relación de dependencia, que puede ser contratado. Los costos de rotación protegen a los insiders del despido, aún con outsiders que estén dispuestos a trabajar por menos salario. Tienen cierto poder de monopolio que les permite salarios mayores a los de competencia perfecta. Decimos que hay desempleo involuntario. No obstante, en cuanto el desempleo es elevado, al disminuir las pretensiones de los outsiders, hay una cierta reducción en la capacidad de negociación de los insiders. Cuarto grupo de teorías, teorías de desajuste de calificaciones. Las calificaciones que exigen las empresas no están disponibles en el mercado. Hay un desajuste o un desencuentro entre lo que pide la empresa y lo que ofrece ese mercado. No solamente se trata de casos de insuficiencia, sino que también puede ocurrir un exceso de calificaciones en el personal. Esta situación puede modificarse mediante procesos de búsqueda, programas de capacitación, migraciones de una zona de trabajo a otra. Cuanto más largo sea el tiempo de desocupación y más personas la sufran, por ese motivo, menores serán las pretensiones salariales de estos trabajadores. Estos cuatro grupos de teorías no se contraponen, sino que se complementan. Pueden aplicarse según las situaciones específicas, incluso en una misma circunstancia son aplicables a puestos laborales de diferentes características. Si bien los defensores de cada teoría no enfatizan las similitudes, sino las diferencias, estas no son significativas. Bien, de esta forma hemos recorrido rápidamente la unidad 7. Espero que haya sido de ayuda este video y bien, nos vemos en alguna otra oportunidad.